Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi profesor de matemáticas. Hoy quiero compartir el siguiente ejercicio con ustedes. Se trata de un ejercicio de factorización. Y el enunciado nos dice factorizar o descomponer en dos factores las siguientes expresiones algebraicas. Nos dan las dos expresiones, entonces rápidamente vamos a pasar a la solución del ejercicio. Aquí lo que vamos a aplicar en estos dos ejercicios es un caso de factorización muy conocido y es el de factor común por agrupación de términos. Y lo vamos a llamar el segundo caso para llevar un orden. Ya vimos en un video anterior el primer caso, que era factor común, monomio o polinomio. En este caso vamos a ir un poco más adelante y vamos a ver cómo factorizar mediante agrupar términos que sean monomios, que tengan relación entre sí, y posteriormente hacer factorización de polinomios para encontrar una expresión más pequeña a la que nos está planteando el problema. Vamos entonces rápidamente a resolver el ejercicio A. Entonces la parte A es 2am menos 2an más 2a menos m más n menos 1. Entonces vamos a mirar que aquí en este ejercicio tenemos que buscar cómo agrupar términos que tengan una expresión o un factor en común. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar. Si nos damos cuenta, este primer término tiene el factor 2a, este segundo término tiene el 2a y este tiene el 2a. Entonces podríamos agrupar los primeros tres términos y los últimos tres términos en otro paréntesis aparte, de manera que nos salgan dos grupos de términos y vamos a ver cómo nos queda la situación. En eso es que consiste, buscar términos que tengan letras o números en común para factorizar de allí algo, ¿ok? O sacar un factor común. Vamos a ver entonces cómo nos queda. Entonces, reagrupando los términos tendríamos 2am menos 2an más 2a. Eso lo vamos a agrupar en un solo término. Menos, agrupamos los otros tres términos, puesto que no tenemos otra opción, m, pero recordemos que al meter la letra o el término dentro de un paréntesis precedido del signo menos, automáticamente tenemos que cambiar el signo para no equivocarnos. Entonces nos quedaría menos por más nos daría menos n, menos por menos daría más 1 y ahí tendríamos los dos términos. Lo que vamos a hacer enseguida es buscar ahora una expresión común en el primer grupo de términos. ¿Cuál sería? 2a, ¿verdad? Entonces sacamos factor común 2a que multiplica, entonces 2am dividido entre 2a. Entonces vamos a hacer eso. Entonces 2a, el primer término, 2am dividido entre 2a, que es el factor común. ¿Qué nos da? Nos da m, ¿verdad? Muy sencillo. Entonces, de manera que cuando yo multiplique 2a por m me queda 2am. Vuelvo a la expresión anterior. En eso es que consiste la factorización. El segundo término menos 2an, pues menos, entonces 2an igual, lo dividimos entre el factor común que sacamos, que sería 2a. ¿Y qué nos queda? 2a y 2a se cancelan y me queda que esto es igual a n, ¿verdad? Entonces queda menos n. De manera que al multiplicar 2a por n me queda 2an. Más el tercer término, perdón, que sería 2a dividido entre el factor común que también fue 2a. Y eso me daría 1. Entonces me quedaría aquí 1. Es muy sencillo. Menos m menos n más 1. Ahora el mismo término, el mismo procedimiento nos llevó a esa nueva expresión. ¿Qué vemos allí? Vamos a ver dos cosas interesantes acá. La primera cosa interesante es que esta expresión 2a que multiplica m menos n más 1 tiene un factor común m menos n más 1, ¿cierto? Tiene ese factor. Y la otra expresión m menos n más 1 pues es igual. Entonces estas dos expresiones son iguales. ¿Eso qué nos quiere decir? Que yo la puedo sacar como factor común también, ¿cierto? Que son iguales. Entonces, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando esta es como en este caso, y aquí no hay nada al lado de esa expresión, esto lo vamos a asumir como 1. ¿Para qué nos sirve eso? Vamos a ver. Si sacamos factor común, la expresión que está subrayada en azul, m menos n más 1, que multiplica, entonces aquí viene la otra parte. Si este es el factor común, lo que cogemos es toda la expresión 2a por m menos n más 1, la dividimos sobre m menos n más 1, eso se nos va a cancelar, ese factor común grande, ¿cierto? M menos n más 1, y nos va a quedar 2a.
¿cierto? Para los que no la vieron, entonces escoger o tomar 2a por m menos n más 1 dividido entre el factor común que sacamos, que es m menos n más 1. ¿Y qué nos queda? 2a, ¿verdad? Y es lo que va a ir dentro del nuevo paréntesis. Menos m menos n más 1 multiplicado por 1, pues es lo mismo, ¿cierto? Entonces eso nos da 1, ¿verdad? Para que al multiplicarlo entre sí, pues vuelve y nos dé la expresión de arriba. Como ven, es fácil, muy fácil. Entonces, sin temor a equivocarnos, ya podemos decir que esta es la respuesta. Y lo que nos pedía el ejercicio era factorizar o descomponer en dos factores esa expresión. Luego entonces, esta es la expresión que estábamos buscando para la parte A. Esa es la respuesta. Como ven, es muy sencillo, basta con hacerlo con detalle y tener en cuenta los pasos que les he dado. La parte B del ejercicio entonces es a a la 2, b a la 3, menos n a la 4, más a la 2, b a la 3, x a la 2, menos n a la 4, x a la 2, menos 3 a la 2, b a la 2, b a la 3, por x, más 3 n a la 4, x. En este ejercicio entonces lo que vamos a hacer es buscar igual términos comunes para agruparlos. ¿Cuántos términos tenemos? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver si tratamos de agrupar 3 y 3. Entonces vamos a ver un término que aquí rápidamente podemos encontrar, es uno que tenga a a la 2b a la 3. A a la 2b a la 3, mire, este tiene a a la 2b a la 3. Este otro término tiene a la 2b a la 3. Y este otro término tiene a la 2b a la 3. Los otros tres términos tienen n a la 4, n a la 4 y n a la 4, como lo pueden ver. Entonces vamos a agrupar los términos que tienen a a la 2b a la 3 en un solo conjunto. Y nos va a quedar de la siguiente forma. A a la 2, b a la 3, más a la 2, b a la 3 por x a la 2, menos 3 a la 2, b a la 3 por x, menos, colocamos el menos de este n a la 4, el primer n a la 4 que encontramos ahí, abro paréntesis, recuerden la ley de los signos, n a la 4, menos, pero como lo vamos a meter dentro, más n a la 4 x a la 2 y más 3n a la 4x, pero como lo vamos a meter dentro de un paréntesis queda menos, ¿cierto? 3n a la 4x. Y ahí tenemos los dos grupos de términos que vamos a analizar. Para los que no entendieron muy bien lo de la ley de los signos, lo voy a volver a recordar. Entonces tenemos el n a la 4 que tiene este signo. Entonces al meterlo dentro del paréntesis no hay problema porque está precedido el signo menos. Pero el otro n a la 4, este segundo término, está menos acá en la expresión original. Pero al meterlo queda más. ¿Por qué? Porque al yo destruir el paréntesis para volver a la expresión de atrás, menos por más me da menos. La ley de los signos tiene que cumplirse. Y en este tercer término, que tiene signo más, entonces como está más, lo meto dentro del paréntesis menos. Menos por menos me da más. Recordemos la ley de los signos aquí rápidamente. Más por más me da como resultado más. Más por menos me da como resultado menos. Menos por más me da menos. Y menos por menos me da más. Importantísimo recordar esa ley de los signos. Nunca se nos olvide. ¿Ok? Bueno, seguimos adelante con el ejercicio. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Vamos a ver qué factor común en cada uno de esos dos grupos de términos tenemos. Les dijimos que el a a la 2, b a la 3. Entonces aquí tenemos un término común que es a a la 2, un factor común, b a la 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos allí? Entonces vamos a decir que voy a dividir el término de adentro entre el factor común. Entonces digo a a la 2, b a la 3 sobre el factor común, que es el mismo a a la 2, b a la 3. Y eso me da 1. Entonces lo que va aquí dentro es 1, más el signo del segundo término. Y el segundo término que sería a a la 2, b a la 3, x a la 2 sobre el factor común que sacamos, a a la 2, b a la 3. ¿Y eso va a ser igual a qué? A x a la 2, porque el a a la 2 con a a la 2 y el b a la 3 con b a la 3 se cancelan. Muy bien, entonces aquí me queda x a la 2 menos el signo del tercer término y volvemos a hacer la misma operación. Dividimos el término que está adentro, 3 a la 2, b a la 3, x sobre a la 2, b a la 3, que es el mismo factor común. Entonces, ¿qué nos queda? A la 2 y a la 2 se cancelan, b a la 3. A la 2, b a la 3 con a la 2, b a la 3 se cancelan y me queda 3x. Y ese es el término que ponemos aquí, 3x. Y ahí tenemos esa expresión. Menos, ¿qué factor común tenemos en ese segundo grupo de términos? Un n a la 4, ¿verdad? Que multiplica. Vamos a hacerlo sin necesidad de indicar las operaciones como lo hicimos en el caso anterior. Y vamos a ver que es muy fácil.
Saco el n a la 4, entonces me va a quedar adentro un 1. De manera que al multiplicar me queda el mismo n a la 4, ¿verdad? Más n a la 4 x a la 2. ¿Cuál sería? Se va n a la 4 con n a la 4 y me queda x a la 2. Para los que todavía no tienen la práctica, háganlo como lo planteé en la primera parte. Esto es cuestión de práctica. Entonces queda el x a la 2 menos 3n a la 4x. Entonces el n a la 4 y el n a la 4 se cancelan porque lo estoy sacando. Mejor dicho, se lo estoy quitando la expresión en otras palabras. Y me queda 3x. Lo pueden hacer así también. Quitarle la parte esa a la expresión, la sacan a la parte de afuera del paréntesis. Y ahí tenemos esa opción. Como ven, entonces ahí tenemos las dos expresiones que nos permiten ver que ahí hay otro factor común que vamos a extraer ahora, que es el polinomio 1 más x a la 2 menos 3x. Entonces si vemos para toda esta expresión a la 2, b a la 3 que multiplica a ese polinomio, este polinomio y este polinomio son el mismo, entonces lo podemos sacar como factor común. Entonces nos quedaría que 1 más x a la 2 menos 3x que multiplica, entonces lo mismo, hacemos la operación de este fue el que sacamos, entonces ¿qué nos queda? A a la 2, b a la 3 menos n a la 4. ¿Sí la notaron? De manera pues que al multiplicar el polinomio 1 más x2 menos 3x por a la 2, b a la 3 nos va a dar la expresión de arriba. Y el segundo término, el mismo polinomio 1 más x a la 2 menos 3x por n a la 4 nos va a dar la expresión de arriba. Entonces ahí podemos concluir que esta es la respuesta que estamos buscando. Por eso nos pide el ejercicio factorizar o descomponer en dos factores. Ahí tenemos dos factores. Y esa sería la respuesta que estamos buscando. Como pueden ver, es fácil, muy fácil, es muy sencillo. El álgebra es un juego de signos, de letras y números, de factores, que si lo aprendemos a entender muy bien, pues va a ser pero muy sencillo y a la vez divertido. Cuando ustedes empiecen a hacer ejercicios, a practicar, se van a dar cuenta lo fácil que es esto. Pero si no hacemos ejercicios, yo les voy a ser muy sincero, no lo van a aprender a dominar. No podemos engañarnos. Quienes son expertos es porque hacen las cosas una y otra vez, lo repiten, por eso se convierten en eso, en expertos, ¿ok? Así que ese es mi consejo. Si quieres ser un experto en este tema, haga ejercicios, practique. Tienen la posibilidad a través de mi canal de ver los ejercicios cuantas veces sea necesario, están ahí para ustedes. Así que los animo a que me sigan muy de cerca. Vamos a seguir haciendo en próximos videos otros ejercicios más de estos temas, de este tema. Vamos a hacer más ejercicios de otros temas relacionados con el álgebra y así vamos avanzando poco a poco para que ustedes se vuelvan unos diestros en el álgebra y en las matemáticas en general. Me dio mucho gusto compartir esto con ustedes. No olviden hacerse fans de mi página en Facebook, suscribirse a mi canal en YouTube y visitar mi página web. Allí hay mucha información interesante también para ustedes. Así que adelante y me da mucho gusto, me agrada mucho que ustedes se beneficien de esta información. Sigan apoyando este proyecto. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordematemáticas.com. Hasta pronto.